En esta oportunidad quiero compartirles el tema denominado la primera venta y la segunda o subsiguientes ventas. También vamos a conocer qué tipo de impuestos se paga en la primera venta y qué tipo de impuestos se paga en la segunda o subsiguientes ventas y cuánto es lo que se va a pagar por cada una de ellas. Así quisiera hacerle la invitación de que compartan este video para que más personas puedan conocer del tema. Y no te olvides suscribirte a mi canal de YouTube, somos RG Minos y estamos en las diferentes redes sociales. ¡Comencemos! En primer lugar, quiero hacer referencia a qué actos y contratos están afectos o generan una primera inscripción. En primer lugar tenemos el auto aprobatorio de diligencias de titulación supletoria. Es una resolución del juez donde aprueba la titulación supletoria, se lleva al registro de la propiedad para hacer la primera inscripción de dominio. 2. Desmembración para sí mismo o para terceras personas. Y 3. Unificación de fincas. Estos son los actos y contratos que generan una primera inscripción. ¿Y por qué se los digo? Para que me entiendan más adelante de lo que yo quiero compartir en esta oportunidad. Segundo, vamos a ver que en la primera venta el tipo de impuesto es el impuesto al valor agregado. Su tarifa es del 12%. Ahora en la segunda o subsiguientes ventas su tipo de impuesto es el timbre fiscal y se paga un 3%. 3. Ahora hagámonos esta pregunta. ¿Cuándo es primera venta y cuándo es segunda o subsiguientes ventas? Y para ello nos debemos de referir a sus leyes específicas. En primer lugar, en el artículo 6 del reglamento de la ley del impuesto al valor agregado nos indica que debemos de entender por primera venta. Y dice, artículo 6, primera venta o permuta de bienes inmuebles. La primera venta o permuta de bienes inmuebles a que se refiere el artículo 3, numeral 8 de la ley, es la operación traslativa de dominio del bien inmueble que se efectúe después de la primera inscripción de dominio del mismo. Esto quiere decir de que para el reglamento de la ley del impuesto al valor agregado debemos de entender como primera venta la que se efectúa después de la primera inscripción de dominio. Esa compraventa se va a inscribir en el registro general de la propiedad o en el segundo registro de la propiedad según la ubicación en donde se encuentre la fracción de terreno. Esa genera una primera inscripción. Quiere decir que nos va a designar un número de finca, folio y libro nuevo. Paga el 12% del impuesto al valor agregado. Esa misma finca se vende a una segunda persona. Aquí sería una compraventa total de bien inmueble, pero esta compraventa, según lo que acabamos de leer en este reglamento de la ley del impuesto al valor agregado, aquí se cumple todavía la primera venta. ¿Qué quiere decir? Que va a pagar el 12% de IVA. Luego se vende a una tercera persona. Hasta en este momento se va a realizar una segunda o subsiguiente venta, que ya se va a pagar un 3% de timbre fiscal. Ahora veamos qué nos establece el artículo 3 del reglamento de la ley de timbre fiscal y papel sellado especial para protocolos. Y dice, de la segunda y subsiguientes ventas de inmuebles. Para los efectos de lo dispuesto en el artículo 2, numeral 9 de la ley, se considera como segunda y subsiguientes ventas o permutas de bienes inmuebles las que consten en el registro general de la propiedad después de la primera inscripción de dominio a cualquier título. Para el reglamento de la ley del timbre fiscal vamos a entender como segunda venta la que se efectúe después de la primera inscripción en el registro de la propiedad. Sigamos con el mismo ejemplo. Estamos hablando de una compraventa de fracción de bien inmueble o una desmembración a favor de terceros. Ese contrato se inscribe en el registro de la propiedad por primera vez. Ahí tenemos la primera venta. Entonces sabemos que la primera venta paga IVA, que es del 12%. Luego se quiere realizar una compraventa de esa finca. Entonces para el reglamento de la ley del impuesto al valor agregado es donde efectuamos la segunda venta y aquí es donde vamos a pagar el 3%. Y esto es lo que nos enseñan en las aulas universitarias, que la primera venta se realiza al momento de su primera inscripción y después de esa inscripción ya es segunda y subsiguientes ventas, no importando qué tipo de contratos estemos realizando. Por lo que hemos visto, aquí existe una antinomia jurídica
en virtud de que una cosa dice el reglamento de la ley del impuesto al valor agregado, que es lo que se basa la SAT para realizar ajustes, sobre todo para notificadoras inmobiliarias que pues, constantemente andan realizando compraventas de bienes inmuebles, y vimos lo que establece el reglamento del timbre fiscal, entonces se contradicen. Pero para esto quiero compartirles una sentencia interpretativa de la Corte de Constitucionalidad, específicamente en el expediente 317-2013. Y para ello vamos a leer la parte conducente de la sentencia. Dice: en cuanto a los conceptos de segunda y subsiguientes ventas o permutas de bienes inmuebles para la determinación de la base imponible del impuesto de timbres y papel sellado especial para protocolos, en el caso de los testimonios de las escrituras públicas en los que se documente ese tipo de contratos, aquí es donde viene ya la interpretación de la Corte de Constitucionalidad, en la cual nos indica qué debemos de entender por segunda venta. Y dice: serán los que consten en el registro general de la propiedad con posterioridad a la primera inscripción registral y también a continuación de la primera venta o permuta. Esto quiere decir de que la interpretación que realiza la Corte de Constitucionalidad para saber que estamos en una segunda o subsiguientes ventas es de que debemos de cumplir con dos requisitos. En primer lugar, que se efectúe la primera inscripción en el registro de la propiedad, y dos, que sea a continuación de una primera venta o permuta. Pongamos un ejemplo para poder entender de lo que nos están diciendo. Tenemos una desmembración para sí mismo. Este contrato lo inscribimos en el registro de la propiedad y aquí es donde estamos cumpliendo con el primer requisito. Nos generan un número de finca, folio y libro, quiere decir que estamos haciendo la primera inscripción. Luego de esta finca vamos a venderla y realizamos una compraventa de bien inmueble, y aquí es donde estamos generando el segundo requisito, que es la primera venta o permuta, según la interpretación de la Corte de Constitucionalidad, y aquí es donde pagamos el 12% del impuesto al valor agregado. Es decir, hubo una primera inscripción, luego hubo una compraventa, y hasta aquí podemos referirnos a que es la primera venta. Luego, si existe una compraventa adicional, aquí es donde ya vamos a saber de que es la segunda venta y vamos a pagar el 3% del timbre fiscal. Algo que pues en la práctica no se ve o no lo hacen de esta manera, porque pues nos han enseñado, como comentaba, de que luego de la primera inscripción ya todo es segunda venta, y no es así. Entonces podemos estar asesorando mal a nuestros clientes. Pongamos un segundo ejemplo, y es lo que yo interpreto de esta sentencia. En esta oportunidad, o en este caso, tenemos una compraventa de fracción de bien inmueble. La llevamos al registro de la propiedad para inscribirla. Aquí es donde materializamos el primer requisito, que es la inscripción, y a la vez materializamos el segundo requisito, que es la primera venta o permuta, es decir, que aquí pagamos el 12% del impuesto al valor agregado. Luego, si realizamos otra compraventa con un tercero, aquí es donde vamos a materializar ya la segunda venta, que vamos a pagar el 3% del timbre fiscal. Y es así como yo lo interpreto. Si ustedes tienen otra diferente interpretación, pues háganos saber ahí en sus comentarios para poder ir mejorando o ampliando nuestros conocimientos. Bien, hasta aquí llegamos con el video. Espero que les haya servido de algo. Seguiremos viendo en una próxima.